En el siguiente video tutorial explicaremos cómo realizar la admisión de pacientes. Para poder realizar la admisión de pacientes nos centramos a este icono de los muñequitos, o venimos al enlace pacientes y al menú creación y modificación de pacientes. Acá tenemos la pantalla donde nosotros podemos buscar al paciente por número de historia clínica, por código de seguro, por carnet de identidad, por primer apellido, por segundo apellido o por nombre. Acá tenemos el listado de los pacientes que se van creando en la base de datos. Los pacientes que están pintados de color verde, o los registros que están pintados de color verde, son historias o registros de pacientes que no tienen un documento físico. En el sistema se entienden o se registran como historias temporales. Los que no están pintados de color verde, como estos de acá, se entiende que son historias definitivas, que tienen un registro físico archivado, ¿no? Acá tenemos otras opciones donde podemos imprimir la historia en un formato Word, donde ustedes pueden crear y adicionar más plantillas, en formato texto, en formato Excel. Podemos utilizar formato Excel, el que está predefinido, o crear más formatos. Podemos configurar esto para que cuando grabemos automáticamente se imprima sin necesidad de hacer una de estas acciones. Podemos apretar la tecla F2 para cambiar de temporal a definitiva la historia, ¿no? Apretando F2, como aquí, por ejemplo, miren, desea cambiar la historia clínica temporal a definitiva, sí o no, ¿no? O podemos realizar el proceso de internar al paciente. Y aquí también hay unos accesos directos o shortcuts o teclas calientes que permiten tener mayor agilidad en el momento de registrar los datos del paciente. ¿Cómo funciona esta pantalla? Nosotros hacemos lo siguiente. Viene el paciente, le preguntamos su apellido, Dávila. No existe. Miren, conforme nosotros digitamos el primer apellido, apretamos la tecla Enter, nosotros buscaremos, o el sistema buscará automáticamente todos los pacientes que tengan relacionado el nombre Dávila en el primer apellido. Si encontrase alguno, aquí aparecería los que se han filtrado, los que se han podido encontrar. Si no se encontrase ni uno, aquí no se encontraría. Entonces vamos a colocar, a ver, por ejemplo, otro, a ver, Flores. Y si ustedes se fijan, todos los pacientes que empiezan con Flores, voy a buscar con Aquino. No existe ni uno. Cuando no existe, si se fijan, recién aparece la opción de nuevo para crear la historia. Pero si nosotros colocamos así, se bloquea la opción de nuevo. No podemos crear historias. Eso con el afán de evitar la duplicación, ¿no? Obligamos al usuario a que registre correctamente los datos del paciente. Podemos modificar los datos si es necesario, pero no podemos crear. Si queremos crear, colocamos los nombres completos. Aquí no. Y no encontramos al paciente. Apretamos nuevo. Y aquí tenemos la pantalla de admisión de pacientes. En esa pantalla, en la primera opción tenemos el registro clínico o el número de historia clínica que el sistema asigna de forma automática. Este puede ser temporal, como ya les explicaba, un número aleatorio que no necesita un documento físico. O podemos aplicar reciclar HC. ¿Qué significa reciclar HC? Que el sistema va a asignar un número de los que ya se hayan depurado para reutilizarlo. Si no marcamos ninguna de esas dos opciones, el sistema creará un número de historia clínica definitiva. El código del seguro, el sistema lo crea automáticamente en función de los datos del apellido y la fecha de nacimiento, lo mismo que la fecha de afiliación. El botón de fichas nos permite dar una ficha para una especialidad del paciente. Eso lo veremos en un próximo video. ¿Cuáles son los datos que hay que llenar? Patronímicos del paciente. El primer apellido, el segundo apellido, los nombres, ¿no? Gustavo, como ejemplo, el carnet de identidad, dónde ha sido expedido el carnet de identidad, La Paz, la fecha de nacimiento expresada en días, meses y años, día 22 de septiembre de
1980. Edad 35. El sistema automáticamente calcula la edad del paciente. El sexo del paciente, masculino o femenino. La edad, el estado civil, soltero, casado, divorciado, casado. Ocupación, ahí podemos colocar si es vendedor, turista, técnico, secretario, sombrerero, profesor, profesionales científicos, pescador, peones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si quisiéramos agregar alguna profesión que no esté en el listado, podemos apretar estos botones de acá, o este botón, con los 3 puntitos, y aquí uno puede agregar con la opción nuevo, una nueva profesión. En este caso yo voy a colocar acá, la profesión va a ser ingeniero de sistemas. Es alfabeta, si no, y el nivel de estudios, ¿no? Universitario egresado, licenciatura, nivel licenciatura. U otros, ¿no? Ahí tenemos ninguno, primaria, técnico medio, técnico superior. También se han incorporado en esta versión variables para integrar el tema de los datos interculturales. En ese sentido se ha agregado variables como ser el idioma materno y la autopertenencia cultural. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Seleccionar el idioma. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el idioma es castellano. El idioma materno va a ser quechua o aymara, dependiendo. Y la autopertenencia, ¿no? Cómo la persona se cataloga, ¿no? Puede ser aymara o, si no es ninguno de ellos, vamos a seleccionar ninguno, ¿no? Estos datos están basados en las 36 naciones registradas oficialmente en la Constitución Política del Estado, ¿no? Luego tenemos el lugar de nacimiento. En el lugar de nacimiento especificamos el departamento donde nació la persona. Cochabamba. ¿En qué municipio ha nacido? En Viravila. En observaciones podemos registrar algún detalle importante de la internación del paciente o de la admisión del paciente, ¿no? Es un campo abierto para que el usuario pueda describir el valor. Lugar donde vive. El lugar donde vive la persona, ¿no? Que es el departamento de La Paz, en el municipio de La Paz, ¿no? Acá tenemos La Paz. Podemos también digitar de forma directa, ¿no? La Paz, perfecto. Dirección, calle Orton, 908. El teléfono 249-1001. La zona, Mayasa o Urcupiña. O se puede apretar los botoncitos y crear una nueva zona que puede ser Alto San Pedro, ¿no? Grabamos y seleccionamos aquí Alto San Pedro. Datos familiares. En esta variable nosotros vamos a registrar quién es el responsable de la familia, que puede ser el papá de la persona, esta misma persona u otra, ¿no? Podemos colocarlo de forma descriptiva o podemos seleccionar de la base de datos de pacientes apretando este botón. El nombre del padre podemos colocar, puede ser José Jiménez o José Flores. El nombre de la madre, Rosa Aquino. El teléfono de estas personas como referencia, 248-7425. El lugar del trabajo del paciente, Ministerio de Salud. Dirección, Plaza del Estudiante. Sin número. El teléfono no tiene, lo dejamos en 0. Y así, ¿no? Como ustedes pueden ver, se registra todos los datos que son importantes para poder hacer la admisión.
No se olviden que estos datos son fundamentales al momento de hacer investigaciones y sacar estadísticas. En esta pantalla también podemos hacer teclas rápidas o teclas de acceso rápido para poder facilitar la digitación de información. No se olviden que esta pantalla está frente al usuario, entonces tiene que ser llenada lo más rápido posible a modo de agilizar la atención al paciente, ¿no? En el siguiente video ya veremos cómo administrar estas historias si estuviesen duplicadas y cómo administrar el archivo clínico, ¿no? Una vez que nosotros hemos verificado los datos, que no tengan error, apretamos grabar, ¿no? ¿Estás seguro de crear la historia definitiva? ¿Sí o no? Como ven, apretamos el botón grabar y nos genera un número de historia clínica, ¿no? El 20001, ¿no? Y si tienen configurado la impresora, va a imprimir el formato de historia clínica, ¿no? Porque hemos puesto imprimir al grabar. Si no queremos que salga esto, bueno, no marcamos esto y no es necesario que imprima. Miren, como ven, acá imprime ya en formato de historia clínica y el mismo que se puede acomodar a plantillas que el usuario defina, ¿no? Una vez que hemos terminado el proceso, se genera aquí el registro donde está el número de historia clínica, ¿no? Entonces podemos apretar la tecla Alt L al mismo tiempo y miren, se limpia y ya tenemos el primer registro creado. Entonces de esa manera es el proceso de admisión de pacientes.